En realidad, la uretritis lo que tenés que hablar es que vamos a hablar de infecciones que van a estar muy relacionadas con las actividades sexuales, que la transmisión va a ser sexual y la vamos a organizar en si son de gonococos, de Neisseria gonorreal o si no son de ahí, porque nos va a dar distintas clínicas. Cuando son de gonorrea van a tener una clínica más florida, con más secreción, y cuando no son de gonorrea, la clínica va a ser menor. Y normalmente la clínica es más florida en hombres, en mujeres la clínica suele ser menos florida, por eso muchas veces se encuentra en el hombre y no en la mujer. Y ahí tenés que hablar un poquito de las no gonocóxicas, que cuáles son. Podemos hablar de micoplasma, podemos hablar de ureoplasma, podemos hablar de Donovai, y me falta una. A ver, vamos a buscarlas. Me falta una. Dije, no me gusta ese tema, se nota, ¿no? Bien, la gonocóxicas. Me falta una. No me acuerdo cuál me falta, pero me falta una. Ureoplasma. Ah, clamidia, acá. Clamidia trachomatis. Ahí está. La clamidia es de las más importantes, inclusive. Y ahí puede ser que te pregunte, tipo, generalidades de las patologías, o puede ser que te pregunte de una de ellas y que hables. Por ejemplo, la clamidia puede ser que te pregunte para hablar. ¿Y la clamidia, te acordás cómo era la bacteria? La clamidia era una bacteria que era no gram. Una bacteria no gram, ahí te busco una fotito. Si pongo trachomatis me parece solo. Acá. Que era una bacteria no gram que el ciclo iba adentro de las células humanas. Uy, ya, tan frío. Sí, ella tenía como una especie de colesterol en su membrana, no tenía una pared celular como las otras bacterias, sino que tenía una membrana celular más parecida a las células humanas y de esa forma lograba entrar a la célula humana, replicarse dentro de la célula humana y salir. Entonces va a tener el cuerpo elemental, que es el que está afuera, y el cuerpo reticular, que es el que está dentro de la célula, que es ese amarillito. Entonces después se termina de replicar un montón, rompe la célula y se va. ¿Sí? Bien. Y clamidia teníamos la clamidia trachomatis, y teníamos otras clamidias que, por ejemplo, causan infecciones respiratorias y infecciones oculares también. Siento como que te empecé a hablar de algo que no tenés idea. Sí. Yo lo que recomendé ayer era a un chico que le queda como, va a rendir en la otra fecha, el 10 creo que es el 12, que agarre, tipo, que divida, son 15 bolillas, él le quedaba, no sé, 10 días. Entonces que divida en cuatro, o sea, bolilla uno, bolilla 5, bolilla 10. Después el segundo día, bolilla 2, bolilla 6, bolilla 11. Y así ir. No sé si tenés. Ya, la voz ya está. Pues ya está. Así que tenés que ver todas las bolillas todos los días. Bien, influenza y otros causantes de neumonías virales. Bien, acá tenemos que dividir los que son causantes de neumonías virales de una, que siempre van a causar neumonías virales, o los que pueden causar neumonías virales como complicación.
Por ejemplo, lo que es el virus Junín, el hantavirus y el virus de Andes, normalmente van a causar una especie de síndrome de distrés respiratorio. Ahora, varicela, sarampión, es una complicación la neumonía viral. Y la influenza también es una complicación, aunque sea un virus respiratorio, es una complicación. Ahora, sarampión y varicela directamente no son virus respiratorios, son virus que entran por vía respiratoria, pero causan otro tipo de patologías. Claro, son asintomáticos los dos. Y acá podés meter todos los virus que pueden causar neumonías virales. Tipo, virus de respiratorio, puede causar en niños, podés meter un montón de otros virus. Pero haciendo esa diferencia, si el virus causa un distrés respiratorio de una o si va a causar una neumonía por complicación. Pero en teoría todos pueden causar neumonía por complicación, todos los respiratorios. Por ejemplo, coronavirus también. Depende del estado también inmunológico de la persona y el inóculo viral. Creo que si mencionas eso quedas re bien. Como que podés decir que cuando hablamos de neumonías virales tenemos que hablar de los virus que directamente causan un distrés respiratorio o los virus que pueden causarlo como complicación dependiendo del estado inmunológico de la persona y el inóculo viral. Ahí quedás como que sos recontra epidemiológica. Claro. Es que sí, en realidad depende ahora, poco que ver con eso, pero no. Yo estoy leyendo unos libros viste que el ADN como que se va plegando de forma que lo vamos usando o no, la epigenética. Bueno, de la epigenética nos sale todas esas cosas. Por eso, por ejemplo, si agarras sí, gemelos, aunque tengan la misma vida, el mismo todo, y vas a su ADN, su forma de plegar el ADN es distinta. Sí. Nunca va a ser igual dos personas. Bueno, seguimos con lo nuestro. Toxio, entonces, ¿qué hablamos de toxo? Hablamos del gatito, hablamos que la mujer tiene que es lo que podéis hacer acá, porque no menciona que hablemos de verticalidad, lo que vamos a decir es que es una infección parasitaria, que en la fase aguda vamos a tener el toxoplasma dando vueltas y después de una fase aguda la persona durante la fase aguda tiene una clínica de astenia, puede tener fiebre, algo medio síndrome febril, parecido a la mononucleosis, etcétera, y que no, en realidad nos vamos a preocupar mucho más en las embarazadas. Claro, perfecto. Y acá puedes decir que por eso a las embarazadas en el prenatal lo que se hace es medir tanto los IgMs y los IgGs. Si ella tiene IgG, ya no me preocupo. Y fun fact, en Francia se le daban gatitos a las nenas cuando tenían su primer periodo para que ya tuvieran toxo. Entonces cuando llegaban a la edad de embarazarse ya no iban a tener toxo. Sí, sí, por muchos años hicieron eso. Es serológico. Ujú. Sí, no, el tratamiento, si la persona tiene agudo, no se trata porque no es una infección muy grave. No, se trata a la embarazada en todo caso. Se le da antiparasitarios, pero es medio jodido hablar de antiparasitarios porque son muy viejos los fármacos. Tienen muchas contraindicaciones. Y ahí creo,
Honestamente creo que va a haber un poco entre el médico y la paciente, porque tiene muchas contraindicaciones y es muy complejo tratar con antiparasitarios. Por eso Chagas también hacen tantos exámenes antes de empezar el tratamiento. Lo mejor es evitar, yo ni mencionaría el tratamiento, directamente diría que lo mejor es evitar hacer una prevención. Y la prevención es que la arena del gato esté limpia, que no coma verduras y frutas crudas sin saber su origen o que no esté bien lavadas y que la carne esté bien cocida. Porque puede ser que tenga, a ver si busco, sí, el gatito se contagia, mira. A ver. Sí, podemos comer el ovoquiste, mira el cuadrito. Podemos comer los ovoquistes como si fuéramos el gato. Mm. Bueno, espera, lo dejo acá y después se los mando. Este es del MSD. El MSD está muy bueno. Es un manual de medicina, versión para médicos y versión para pacientes. Yo de vez en cuando a mis pacientes, cuando no están, cuando quieren saber más de alguna patología, se los mando el link de ese. Sí, sí, pasa que el CDC, como es de Estados Unidos, tiene otra visión de algunas cosas. Bueno, de Toxo te puede preguntar eso, ¿cómo son las formas de contagio? Y ahí tenés que hablar del gato, de la comida que puede estar cruda, la transmisión transplacentaria y trasplantes. Lo que es el corazoncito es trasplante y eso es transfusión de sangre. No, se enquista en nosotros también, puede enquistar en nosotros. Normalmente en órganos musculares, tipo corazón. En la fase aguda, sí. Porque tenés lo que son los taquizoitos y los bradizoitos. Los taquizoitos, que son estos, son los que están en la sangre dando vueltas, porque son taqui, son rápidos. Después, cuando se enquista, son bradizoitos, que son lentos. Te vas de taquicardia y bradicardia. Entonces, los bradizoitos están en los quistes tisulares, que puede ser que en trasplantes se pasen por órgano. Y la placentaria obviamente va a ser los taquizoitos que están en la sangre. La diferencia es que nosotros y los otros y la mayoría de los animales tenemos los quistes tisulares. El gatito lo tiene adentro de su sistema digestivo, entonces lo libera en la caca. Tiene otro ciclo. Es como que en realidad la toxo es un parásito del gato, porque él tiene el parásito, el ciclo del parásito adentro del intestino. Y nosotros seríamos acá, si el gato nos comiera, seríamos como el cerdito, la oveja. No, no, el gato tiene solo con es cachorrito. No, 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 se vacunan los gatos, se vacuna. Normalmente tenían los gatos que se iban afuera a cazar, porque comían un pájaro o algún ratón con eso. Sí, que se contagiaran de la caca del gato, sí. Sí, nunca salió de su casa, no puede tenerlo. Igual lo más probable es que la mujer, si tiene, ya tiene gatos hace mucho,
haya tenido toxo. Sí, pero las personas cuando tienen mucho, gatos hace mucho, terminan rescatando un gato, entran en contacto con otros gatos que por ahí ya tuvieron. Hablando de probabilidades, ¿no? Pero sí, si el gato nunca salió del departamento, no va a tener. Bueno, histoplasmosis. ¿Qué era la histoplasmosis? ¿De qué estamos hablando? Ayer hablamos de histoplasmosis también. Mm, ¿Estás segura? No, es un hongo. Sí. Mira, acá lindo, maravilloso el histoplasma. Perfecto, perfecto. Bien. Es una de las sistémicas endémicas, entonces va a causar infección respiratoria, infección diseminada en el cuerpo. El histoplasma, ¿en qué parte está de Argentina? Bien. ¿Y con qué animalito está relacionado? Bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a estar hablando de una persona que o tiene gallinas, o tiene palomas, o es, no sé, un excavador onda Indiana Jones. Y entra en contacto con murciélagos. ¿Y por qué? El guano de esos animales, que es la caca, va a contener el hongo. Y ese guano, sí, 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 sí. Sí, pero necesitas que tenga el guano y que tenga el suelo, si no, no sobrevive el hongo. Entonces, por ahí no siempre esos murciélagos que son tan de ciudad van a tener el hongo. Mm. Normalmente no logra sobrevivir, como que le gusta más el suelo arenoso. Porque pensá que los microorganismos necesitan más cosas que solo el guano para sobrevivir. Por ahí, si justo cagó el murciélago, por ahí sí te podías contagiar, ¿entendés? Pero no sobrevive tanto tiempo solo. Bueno, es la naturaleza. Bueno, entonces acá te puede preguntar solo de histoplasmosis o te puede hacer que te compares con las otras sistémicas endémicas, que es lo que yo haría. ¿Está bien? ¿Y eran cuáles eran las otras sistémicas endémicas? Sí, bien, perfecto. Que de hecho el tema integrador habla de infecciones sistémicas con manifestaciones cutáneas. Y acá te pueden preguntar sistémicas endémicas. Mm. Sí, todas tienen manifestaciones cutáneas. Mira, esa de la nariz, que te consume también el cartílago, de la paracoccidioides. Tiene manifestaciones cutáneas y manifestaciones respiratorias. Y ahí volvemos a lo que decíamos ayer. Depende si la persona tiene un sistema inmune bueno o está inmunocomprometida. Eh, no tiene algo específico. La paracoccidioides tiene el daño del tabique. Esa tiene el daño del labio, pero pueden ser más manifestaciones como en la piel, así, brotada. No tengo una, tipo, tal cosa.
Le podés decir manifestaciones cutáneas, vamos a buscar las fotitos, a ver si te hablamos, de heridas por toda la piel, úlceras, así como la tuberculosis también tiene. No tiene, es más ulcerativo, pero no tiene algo específico. Mira, fíjate que son todas parecidas, pero no son iguales. Lo que sí, lo de la boca, de los labios, es característico. La afectación de los labios no tiene un nombre. Sí, hace edema, a ver si esa tiene, y hace como unas ulceraciones en los labios. No, esa es la histoplasmosis. La paracoccidioides, ahí te muestro. Claro, en mucosas. Claro, fíjate que esa es la paracoccidioides. Mira la diferencia del labio. Hace como una erosión de las mucosas y por eso también erosiona lo que son los tabiques. Claro. Ujú. Y ahí la coccidioides. La coccidioides queda más, no tiene tanta afectación en el rostro, pero en los labios y la nariz. Hace como esos nódulos. Nódulos es la palabra. Pero fíjate que son todas más o menos parecidas. Lo que se va a diferenciar entre las tres es que directamente vas a sacar una muestra y lo vas a mirar al microscopio y ahí los vas a ver. La histo. Mira. Eh, histoplasmosis. Ah, porque quedó coccidioides acá. Sí. Y a ver, te busco mapita, es más fácil. Pero me colgué mirando las imágenes. Ahí está. Mapita. A ver, un mapita de Argentina. Bueno, abramos este de América. Bueno, oh, no, ese mapa no nos sirve. Acá. Bien, el histoplasmosis está en la cuenca del Río de la Plata, la paracoccidioides está en la parte más norte del país, está relacionada con el cultivo de mate, de alguna plantación que sea ácida, el suelo ácido, y el coccidioides es precordilleral. Esas son las palabras que tienes que usar. Sí. Qué bonito gráfico es. Vamos a bajar el... Bien. Bien. Sí, mira, ese está bueno. Ahora se lo subo. Y la blastomicosis, que esa es más de Estados Unidos, y la esporotricosis también, que es a mí me encanta la esporotricosis, que también es otro hongo dimórfico. Sí. No, es un hongo dimórfico está en micosis traumáticas, porque la persona está, por ejemplo, haciendo jardinería, se pincha y le hace las úlceras como en Rosario. En esporotricosis. Está de micosis traumáticas. Mira, ese es re característico.
Es en Rosario. Bien. Esa es sistémica, no, porque va por la linfa. Esa no es sistémica. Otras infecciones sistémicas como manifestaciones cutáneas puede ser la tuberculosis, puede ser todas las sistémicas endémicas, todas las exantemáticas se puede hablar acá un poquito también, HIV, puedes decirlo, te puede preguntar un montón de cosas para relacionarlas acá. Acá te puedes poner creativa. Y acá eso está bueno también hacer una listita. Tipo, la sífilis también. Sí, que son casi todas, un montón van a tener. Eso puedes hacer una lista, sistémicas con manifestación cutánea, si vas a anotar a medida que estudias esos días. Bien, varilla 4. Vamos avanzando. Meningitis. Especies bacterianas que causan meningitis. Primero acá yo definiría qué es meningitis, que es la infección de las meninges y que puede estar causada por bacterias, por virus o hongos o parásitos. Y en el caso de la bolilla nos pide las bacterianas, entonces vamos a mencionar Neisseria meningitidis, HIV, que sabemos que es influenza tipo B, y principalmente el Streptococcus pneumoniae. Esas son las principales que causan meningitis en todas las franjas etarias. Después la podemos subdividir en las franjas etarias, que eso sí me acuerdo que está en el apunte, que en los niños, en los neonatos, va a estar el Streptococcus agalactiae y ahí vas dividiendo por las franjas etarias. Y acá estaría bueno que dijeras las formas de entrada al sistema nervioso central. Ah, bien. Usando una celda. Sí, bien. O por ejemplo, también usando haciendo una inflamación y abriendo las uniones entre las células. No, no, la misma infección. Como que empieza a inflamar la meninge y ahí entran más bacterias. Ujú. Porque pensá que las uniones intracelulares tienen que abrirse, por ejemplo, para pasar a un macrófago. Y ahí podés hablar ahí te pueden pedir generalidades de la meningitis y hablar de eso, o te puede pedir que hables un poquito de las bacterias. Y ahí tienes que recordar que tienen la cápsula y tenés que hablar de que por la cápsula pueden sobrevivir a la opsonización en la sangre y logran llegar al sistema nervioso central. Por eso esas son las tres principales, porque producen cápsula. Eh, las primeras que mencioné que fue Haemophilus influenzae, meningitis y neumococo, las tres tienen capacidad de producir cápsula. ¿Y la cápsula qué es lo que hace? Claro, en realidad la cápsula impide a que sean marcadas por opsonización, para que sean marcadas con anticuerpos para que sean fagocitadas. Entonces les permite pasar desapercibidas por sangre y llegar al sistema nervioso central. Sí, tal cual. Bien, entonces ahí podés hablar de esa parte. Y yo lo dividiría yo primero le explicaría meningitis, le explicaría que depende de la edad del paciente y hablaría un poquito y diría más o menos las que son las más generales de encontrar. Y
porque solo te está pidiendo bacterias. Yo mencionaría que también puede estar causada por las otras ramas. Pueden ser virales, pueden ser parasitarias o pueden ser fúngicas. Pero vamos a enfocarnos en las bacterianas. Y ahí como que diría las bacterias que son de cada edad. Y ahí puede ser que te sigan con otro tema o que te pregunten de alguna específica. No, bueno, sí. Sí, de neonatos. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de neonatos? Sí, la HIV está normalmente en chicos. Bien, seguimos con bronquiolitis. ¿Qué era la bronquiolitis? Sí, pero ¿qué es? Perfecto. Claro, porque bronquio de bronquios y itis de inflamación. Es una inflamación de los bronquios que está causada por algunos agentes virales en infantes. Y acá te puede preguntar de cualquiera de los virus o te puede preguntar cómo te llega un infante a la guardia y cómo haces el diagnóstico, que ahí haces el panel respiratorio, que era el aspirado nasofaringio y el multiwell que les expliqué ayer. Y bueno, ¿y cuáles son las particularidades de virus esencial respiratorio, adenovirus? ¿Qué dirías de ellos? Porque todavía no los vimos. Fíjate que dijiste supraglóticos y la bronquiolitis es infraglótica. Yo diría que el principal causador de la bronquiolitis es el virus esencial respiratorio, que es un virus que causa sincicios, que ¿cómo se dice? Que su patogenia es causar sincicios, y ahí como que quedas bien y es el nombre del virus, entonces es fácil recordar. Y cuando hace los incisos hay una peor clínica para el infante, que es el principal causador de bronquiolitis. Bueno, el diagnóstico es ese panel respiratorio donde vamos a buscar entre varios virus cuál es el causador de la patología. Y viene sin poder respirar, viene... puede tener fiebre, va a tener irritación, malestar, astenia. Piensa que es un nene de, no sé, 6 meses a 2 años. Entonces va a estar como cranky, totalmente irritado, molesto. No va a estar alimentándose bien. Puede tener fiebre, pero lo que asusta a los padres es el ruido cuando respira. Sí, como... no me sale. En realidad el tratamiento es más de sostén do que otra cosa, para que el pibe no deje de respirar nada más. Sí, es autolimitada. Bien, leishmaniosis. La leishmaniosis es relativamente parecida a la lepra, pero es un parásito. Entonces acá, cuando hagamos el discurso, va a ser parecido, porque vamos a hablar de un parásito que necesita un contacto estrecho para hacer la transmisión y al mismo tiempo la clínica va a depender entre la leishmaniosis, o sea, cuál leishmania es, porque hay distintas leishmanias, y la capacidad la capacidad del sistema inmune del humano. Entonces podemos tener distintas clínicas. Una más, a a ver, clínica.
Podés tener una leishmaniosis más mucosa, te podés tener distintas clínicas dependiendo de la interacción entre la leishmania y el sistema inmune. ¿Sí? Acá, esa fotito quería buscarte. Puede tener una leishmaniosis más cutánea, una leishmaniosis más mucosa o hasta visceral. Va a depender entre el juego de la especie de la leishmania, si es brasiliensis o otra especies, porque hay un montón. Y el sistema inmune humano de la persona. Fíjate, esa fotito está buenísima. Se las voy a mandar. Fíjate que si estamos hablando de una leishmaniasis más brasiliensis, si tiene más una respuesta TH2, va a tener una más mucosa, porque fíjate la nariz, una mucocutánea. Y si ya tenemos una respuesta más CD4 más TH1, vamos a tener una respuesta más inflamatoria. Como no es la palabra, umbral, no, hay una palabra para eso. Y me voy, perdón. Tenés como un espectro entre las especies de la leishmania y las respuestas inmunes. ¿Sí? Entonces acá podés primero hablar del ciclo, que tenemos un ciclo en el cual tenemos un vector y el vector infecta, inocula al humano, que es el anófeles, que es un mosquito, pero no es en realidad no es un mosquito porque se sienta distinto, bueno, no importa. El anófeles y él infecta al humano y adentro del humano hay un juego entre la respuesta inmune y el parásito para determinar qué tipo de clínica va a tener. De leishmania es medio raro que te pregunten mucho de la clínica, te van a preguntar más del ciclo. Era un parásito. Sí, por el anófeles. Ujú. No, el anófeles no es un mosquito en realidad, es una mosca. El mosquito es del Aedes aegypti, que es de dengue a fiebre amarilla y Zika y chikungunya. Por eso decía, es una mosca porque se sienta distinto. Y ahí tenés un ciclo como todos los parásitos, amastigotes y promastigotes. No, acá te inocula. Ujú. Sí, sí, exactamente. Eh, bien, infecciones sistémicas por levaduras. Entonces acá vamos a hablar. Podemos hablar, dependiendo si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido, podemos hablar si es inmunocompetente, podemos hablar en realidad vamos a hablar, si es inmunocompetente, ay, perdón, vamos de vuelta. Las sistémicas por levaduras vamos a hablar mayoritariamente de inmunocomprometidos. ¿Por qué? Vamos a tener cándida inmunocomprometidos, vamos a tener las sistémicas endémicas que pueden inocularse, pueden infectar cuando es inmunocompetente, pero van a hacer infecciones sistémicas cuando sea inmunocomprometido y de esa forma van a ser todas por levaduras. ¿Sí? O sea que los hongos, la mayoría de las infecciones, para que sea una infección sistémica, vamos a necesitar algún nivel de inmunocomprometimiento. Claro, pensá que si sos inmunocompetente frenás la infección. Entonces queda como tuberculosis. Por ahí te queda un granuloma en el pulmón. Claro, en piel, lesiones en órganos incluso.
Bueno, y infecciones de... Ah, y cándida también. Siempre recordar de cándida. Suprimido, sí. En realidad, Cándida hace infecciones en todos. Puede ser con HIV, puede ser si la persona, por ejemplo, tiene diabetes y tiene alteraciones de pH o del azúcar, puede hacer una Cándida más en piel y, por ejemplo, en los pliegues, porque normalmente las personas gordas pueden tener en los pliegues. Pero las sistémicas va a ser más para el lado de HIV o para el lado de cáncer y tratamiento con quimio y glucocorticoides, etcétera. Mm, mm. Por el sobrecrecimiento. Ella empieza a crecer demasiado y hace sobrecrecimiento y ahí va infectando y ganando en la competencia con el resto de la flora. Sí. Mira, acá tenés diseminada en piel, la Muguet, ¿no? Que es característico, y una candidiasis intraabdominal. Claro. Y adentro, mira, esa es invasora dentro del tubo digestivo. ¿Ves? Hace como ese sobrecrecimiento que hace, que es el cultivo de ella. Porque está, pensé que no está solo en la piel afuera, está en la boca, está en todos lados. Además, tipo, no sé, esas de acá son abajo de la teta, ponele, ¿no? Te tocaste ahí y después tocaste la comida y comiste, ya está. No somos seres muy limpios nosotros. Bueno, y transmisión alimentaria, ahí entra todo el tema de digestivo. Cualquier cosa de digestivo te pueden preguntar. Todo lo que quieras. Ahí yo organizaría también, tipo, en hablar que podemos tener infecciones alimentarias también. Igual lo que te venía diciendo, primero organizar del tema que estamos hablando, hacerle una intro del tema y después hablas de todas las transmisiones. Todo lo que es fecal oral. La clase de digestivo está ahí. Sí, sí. Yo organizaría así, cuando hablamos de transmisión alimentaria, vamos a hablar tanto de los alimentos que sean contaminados por fecalismo, como explicaste vos, o por alimentos que tengan un sobrecrecimiento de toxinas o de bacterias o de virus. Porque ahí también está lo que hablábamos ayer de las intoxicaciones y todo más. Podés mencionarlas, pero en teoría no deberías podés mencionar que también sería una transmisión alimentaria, pero como dice, infecciones ahí no entrarían. Claro, pero por ejemplo, si vos comes algo que tenga toxina y bacteria, ahí sí ya es una infección. Claro, de los infantes entraría. Ahí yo tengo para mí, para repasar ese tema, yo repasaría directamente
el módulo de digestivo. Porque ahí depende de qué tan criterioso sea el docente. Pero si vos me empezás a hablar de la generalidad de digestivo, yo ya voy a estar contenta. Y si te va preguntando qué más, ahí hablas de las intoxicaciones. Pero no creo que llegues a tanto. Es un montón. Más si hay tanta gente para rendir que lo separan en 2 días. Y tu apellido va atrás. Así que te van a estar cansados de escuchar. Bien, pasamos a la bolilla 5. Streptococcus pneumoniae. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las infecciones respiratorias, de la cápsula, de las meningitis, de neumonía, todo que puede causar Streptococcus pneumoniae. Sí, obvio. Bueno, sigamos entonces. Ya que estoy contestando acá en el WhatsApp. Listo. ¿Hay más? Bueno, entonces de Streptococcus pneumoniae vamos a hablar de todo. Podés mencionar que tiene vacuna también. Podés mencionar acá todo lo que quieras de Streptococcus. Es medio raro que tengas solo Streptococcus en una bolilla, pero bueno. Para mí que se quedaron sin creatividad y lo metieron. Después, las exantemáticas. De todas las exantemáticas, tenemos las exantemáticas que son las típicas acá, que es sarampión, rubiola. ¿Cuáles son las típicas exantemáticas? Sarampión, rubiola, varicela zoster, no, bueno, esa es bacteriana. Y después vamos a tener las parvovirus y después vamos a tener los que no son tan típicos exantemáticos, como Epstein-Barr, herpes, dengue. Y esos son como los que no son típicos. Pueden causar algún tipo de exantema, pero típicamente causan otra enfermedad. ¿Sí? Porque cuando tenemos la clase de exantemáticas hablamos de sarampión, rubiola, las bacterias también que causan exantemáticas y no hablamos ni de dengue ni de herpes. Depende del docente. En realidad, la idea de las bolillas es que desarrolles. Lo que pasa es que depende de... las bolillas son así, tenés una cantidad de temas para enfocar a qué tomas a cada alumno. Pero acá puede ser que te tomes solo Streptococcus pneumoniae o puede ser que te tome todos los temas de la bolilla. No necesariamente te va a pasar por todos los temas. O puede ser que te arranque a tomar sistema nervioso central y cuando empieces a hablar del sistema nervioso central y menciones que herpes también causa meningitis o encefalomeningitis, ahí te pregunte de las exantemáticas. ¿Entendés? Lo que son las bolillas es como tener un pool de temas acotados para que el docente no te tome cualquier cosa. Eso es.
Claro, claro, te puede conectar lo de estreptococo neumonía y empezás a explicar, cuando le decís que causa meningitis, ahí te empieza a preguntar qué otros son los agentes causales de meningitis, cuando menciones herpes te saltea para esas temáticas, y así va, ¿sí? Después, síndrome de Leufer, ¿qué es el síndrome de Leufer? No, el síndrome de Leufer es la expresión, sí, cuando te dicen síndrome es una expresión clínica. El síndrome de Leufer es la expresión clínica de que los parásitos están haciendo el ciclo de luz. Entonces, lo que vamos a tener, vamos a buscar así te muestro la fotito. No, ese lo quería la foto, acá. No, síndrome de Leufer. ¿Qué pasa acá? El síndrome de Leufer, lo que vamos a tener IgE. ¿Por qué no me aparece el síndrome? Acá está. Vamos a tener la radiografía que va a ser típica, que va a estar pasando los gusanitos para dentro del pulmón. Vamos a tener la IgG y vamos a tener dificultad respiratoria. ¿Está bien? Ah, mira, acá está la sigla que ayer me estaban pidiendo. Ahí la guardo y las dejo para después mandárselas. Está bien. Bien, entonces el síndrome de Leuker va a ser la expresión clínica, tenés que decir esa parte, es la expresión clínica del ciclo de luz. El ciclo de luz es el pasaje de las formas inmaduras de los parásitos por el pulmón, para después ser deglutidos y llegar al sistema digestivo intestino. Bien, y entonces, ¿cuáles son los agentes causales? Serían estos: estranguloides, oscilostoma, necator, toxocara y ascaris. Y ahí te puede ser que te pregunte de alguno de ellos o directamente que los menciones y expliques qué es el síndrome de Leufer. Bien, y hablo hifomicosis en huéspedes inmunocomprometidos. De vuelta volvemos con los hongos y los huéspedes inmunocomprometidos. Ahí vamos a mirar fotitos. Bueno, ya la hifomicosis, vamos a hablar de las hifomicosis causadas por hongos hialinos. Entre los hongos hialinos vamos a tener vamos a tener un grupo de hongos. Vamos a tener los fusarium, los penicilino y todos esos. Y lo que van a estar causando son distintas patologías en piel, por eso, patologías que pueden estar por piel o diseminadas por esos hongos. ¿Sí? ¿Te perdí ya? Bueno. Hace un rato vimos los dermatofitos, sí. Son hongos que son parecidos porque tienen hifas, pero fíjate que esos no, esos tienen como florcitas para hacer su reproducción. Y los otros tenían conidios. Son esporas. Ujú. Y los otros son superficiales, esos son más profundos. Claro, por la mucosa. La mucosa, sí, la mucosa. Porque iba a decir la mucosa y la cara también, pero también es la mucosa de la cara. Así que la mucosa. Como que las capas más profundas de la piel y las mucosas.
Bien, y en huéspedes inmunocomprometidos lo que va a hacer es que sea más diseminado, como siempre. Y el sistema integrador va a ser el módulo del sistema nervioso entero. Y ahí podéis explicar. Acá explicaría, si me piden para hablar de infección del sistema nervioso central, yo primero explicaría la introducción de que el sistema nervioso central vamos a tener meningitis o la forma de entrada al sistema nervioso central y hablaba de las distintas patologías que tenemos en el sistema nervioso central, que pueden ser meningitis, meningoencefalitis o... eh, sí, encefalitis, no, quería la que ocupa espacio. eh, Masas ocupantes. Se me había ido masa sobre la cabeza. Claro, quistes o abscesos que son las masas ocupantes. Y ahí podés hablar, ¿cómo? La cisticercosis, la toxoplasmosis también causa quistes, Cryptococcus. Y los abscesos, más que nada, las bacterias van a causar tuberculosis para ese lado. ¿Sí? Y, no, no, son patologías de la piel, son esas úlceras que estábamos viendo. No, no, estaba pensando, pero no va a llegar a ser. Por ahí vas a tener una fungemia, que es el hongo en sangre. Puede llegar a tener, si está muy jodido el paciente, puede llegar a tener una sepsis, pero ahí ya, bueno, ya es muy extraordinario. Sí, mira, todo de piel, no. No estoy intentando pensar en alguno que no hace de piel, pero no, es diseminado en distintos lugares. Pues ese está recontra diseminado, hizo una fungemia y hizo una neumonía, pero ya está tipo entubado, recontra muerto esta vez. Son horribles, pero está inútil ya, ¿entendés? Como que ya está. Y aún así tiene toda la clínica de piel. Sí, sí, que hacen luz. Va a tener la expresión clínica de la placa, que es el infiltrado. A ver, por acá está esa placa. Después la IgE, que va a estar aumentada. Y tos, tiene tos y irritación. Yo lo subí, en el apunte creo que estaba escrito eso. Ah, bueno, hoy lo subo todo al Classroom. Mm, no, es que tienes razón. Pero es lo que te dije ayer, me daría mucha tristeza que estuviera allá. No, lo que yo sé es que pongas clave. Entonces te permite descargar, pero no imprimir. Pero ahí ya es más complejo.